La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad, repartición de tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico y el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria. Guerra Fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla como el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia, desde que se instauró la República del siglo XIX hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. Ahora les hablaré un poco de lo que fue el periodo de la violencia de Colombia. En el siglo XIX el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se volvieron instituciones. El primero se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles, 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando en lo que se conoce como el periodo de la violencia. Ahora bien, al saber qué fue el periodo de la violencia en Colombia, nos adentraremos en lo que fue el Bogotazo y cómo este periodo dejó un país desfragmentado en su totalidad. A inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores y el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país, como la inflación e impacto de la crisis económica ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, fomentó los procesos de radicalización de los movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia liberal, Jorge Eliezer Gaitán, del 9 de abril de 1948 propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo de 1948, que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actos violentos e incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios, atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron también tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, la fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. Se preguntarán en qué situación se encontraría Colombia después de un periodo de solo conflicto y destrucción y muerte. Pues vendría lo que se conoce como el Frente Nacional. Y bien, ¿qué fue exactamente el Frente Nacional? En 1956 el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm, en España, un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto tuvo vigencia hasta el año de 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores, conocidos también como el Movimiento Revolucionario Liberal, también el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario y por último la Alianza Nacional Popular. Pero aún así, el Bogotazo y el Frente Nacional no serían el desenlace del conflicto de Colombia, ya que daremos a conocer uno de los periodos con más conflicto que hemos tenido hasta el día de hoy, como lo es el conflicto armado. Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país, aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros. El surgimiento de diferentes grupos revolucionarios paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudie.
Además, cabe recordar que, en líneas generales, Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora, y por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios del Estado.